La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El trigo y la cizaña es una parábola presentada por Jesucristo. En esta parábola, el Señor nos habla del pecado que Satanás siembra. La buena semilla son los hijos del reino, pero la mala semilla son los hijos del malo, es decir, los hijos de Satanás. Tal vez usted diga en esta oportunidad, pero yo no soy hijo del diablo. El apóstol nos dice que todo aquel que peca es hijo de Satanás. ¿Cómo escapar de ser hijo del diablo? Es acudiendo al reino de Jesucristo. Es decir, invitando a Jesús a morar dentro del corazón. Cuando el individuo toma esa decisión de recibir a Cristo Jesús para servirlo, honrarlo y seguirlo todo el tiempo, entonces se rompe toda maldición, se rompe todo pacto con ese enemigo y se pasa a tener una relación correcta, pura, santa, divina delante de Dios. Venimos hablando en Mateo capítulo 13, verso 24 al verso 30. En ese interesante pasaje encontramos de que el Señor nos está hablando acerca de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. El Señor es el sembrador del trigo. Satanás es el sembrador de la cizaña. Cizaña es una semilla prácticamente vacía. En otras palabras, es una espiga vacía. No hay grano dentro de esa vaina. Todo al contrario, está vacía. Aparenta tener, pero cuando la persona toca, se da cuenta de que está vacía. Eso da a entender, la cizaña es engaño. Además de ser engaño, enferma, destruye, derriba al que practica la cizaña. El sembrador usa los corazones de los hombres para sembrar la cizaña. Por lo tanto, Jesús también usa el corazón para sembrar la buena semilla, la palabra de verdad, la palabra que produce totalmente cambios en la vida de aquellos que le dan lugar, que le dan entrada a la palabra de Dios. En 1 de Corintios, nos quedábamos en el programa de ayer, en el capítulo 5, verso 4, acerca ciertamente de la iglesia de los Corintios. Era una iglesia llena de la gracia de Dios, una iglesia llena del poder de Dios. Pero llegó un momento que Satanás se filtró y comenzó a causar mucho estrago, que Pablo el apóstol ciertamente siente dolor, siente compasión por esa iglesia, porque ha llegado noticias a su corazón, a sus oídos, de que la iglesia está ciertamente descuidada, dándole honor tanto al pecado. En 1 de Corintios capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Eran tan fornicarios. Satanás había sembrado la semilla de la fornicación. Aquel deseo estaba tan fuerte en la vida de ellos que agarraban la mujer que se les pusiera por delante, o la mujer tomando al marido que se le pusiera por delante, sin compromiso de matrimonio.
de tal grado que el apóstol dice, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, vosotros estáis envanecidos. Es decir, lo habían estado encomiando. Oh, qué bueno que vivas con la mujer de tu papá. Qué bárbaro, qué terrible cuando el corazón es envenenado con la cizaña de la fornicación. Pablo tiene que amonestar a la iglesia de Corinto. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? De cierto, le dice el apóstol, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Era ciertamente una situación que no valía aplaudirla, no valía exaltarla, no valía encomiar a nadie, porque es un pecado que conduce ciertamente al derribo, al engaño, a la destrucción, a la condenación eterna de las almas. Y Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea empregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, que el fornicario le espera que su vida sea entregada en su totalidad al diablo. Aunque Pablo menciona algo al final, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero el asunto es que la persona es entregada a Satanás. Satanás no ama a nadie. Él es padre de toda mentira. Él viene a robar. Él es un gran ladrón. 2, viene para hurtar. El que hurta lo hace sin colocar pistola, cuchillo. Lo hace de una forma tan fácil, pero también produce muerte. Satanás viene para robar, hurtar y matar. Viene para destruir. Ese es el trabajo del diablo. Entonces, si es entregado a Satanás, Satanás lo hará triza, lo hará pedazos. ¿Cuántas personas se encuentran así pasando crisis terribles? Porque Satanás sembró la semilla y no pudo pelear esa persona contra esa malicia, contra ese pensamiento, contra ese deseo perverso. Oh, estoy bien así. ¿Para qué me voy a casar el día que ya no aguante esta señora? Ya no dicen ni señora, sino esta vieja. Entonces me consigo otra, o ella dice, me consigo otro mejor que este, porque este es peor que nada. Así es el trato y ahí van para abajo y van cada día cayendo y cayendo al abismo y no se dan cuenta que están yéndose para al abismo. Mas Dios quiere que usted recapacite. Dios quiere que usted despierte, sea sacudido con esta palabra y que escape de las garras del diablo. Ahora bien, el apóstol dice, ciertamente reúnanse para hacer a este individuo entregado a Satanás para destrucción de la carne. No es buena vuestra jactancia el vivir una vida adúltera, una vida fornicaria. Es lo que está dando Pablo a entender. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, que un poco de pecado hace arruinar cualquier congregación. Limpiaos pues de la vieja levadura,
es decir, de todo pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Entonces, la vieja levadura en este caso está mencionando lo que se llama la fornicación, aunque todo pecado es levadura vieja. Pero en este caso Pablo está mencionando el pecado de la fornicación y le llama levadura vieja, que leuda toda la masa, que la echa a perder, la echa a arruinar. Mas dice el apóstol, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros o por nosotros. Entonces, si Jesús ya pagó el precio por causa de nuestras rebeliones, entonces acudamos a Jesús, amemos a Jesús y sirvámosle con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento y con todo nuestro corazón. Primero de Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Es decir, tengamos cultos avivados, pero no en pecado, sino en pureza, en plena santidad. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No debemos actuar hipócritamente, sino con corazón recto, puro, limpio delante de Dios, para que podamos celebrar ciertamente la fiesta más gloriosa que es en Cristo Jesús. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Se da cuenta, delante de Dios, el pecado de la semilla de fornicación hace aislarlo de aquellos que son justos, de aquellos que son santos. Pero el Señor vino por estos enfermos, sí, pero estos no han querido ser sanados. Han estado en el lugar apropiado de ser sanados, pero no han buscado la sanidad. No han dado lugar a la medicina que puede sanar sus espíritus, su corazón, su alma, su mente, sino que dejaron que Satanás minase su corazón con pensamientos perversos, con ideas malignas, de tal manera que habían alguienes ahí viviendo con la mujer de su propio papá. Qué situación más tremenda. Y así hay tantos casos, aún madres viviendo con sus propios hijos varones, teniendo intimidad con ellos, o padres teniendo también intimidad con sus propias hijas. Parece que eso es tan simple, común y corriente. No lo es. Ante los ojos de Dios es pecado, y el pecado tiene sus consecuencias, y el pecado produce muerte y muerte eterna. Entonces es necesario humillarse delante de Dios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Está hablando de aquellos que están infiltrados dentro de la congregación. Para que entiendan esto, les escribo esta carta: no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. No está hablando de los de afuera, está hablando de los creyentes de adentro. No os juntéis absolutamente con los fornicarios. No está hablando Pablo entonces de los de afuera, sino de los de adentro, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras. Pues tal caso, dice Pablo, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que llamándose hijo de Dios, no os juntéis con ellos de ninguna manera. Para eso les escribí. Entonces, les escribí con ese propósito, que no se junten con los perversos. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para estar fornicando, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Huid entonces de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Entonces, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces hay que evitar esa fornicación también. La fornicación, que es fornicación contra su propio cuerpo. Entonces también dice Pablo, se peca. Oh, que Dios ayude a ser liberado del pecado, de la semilla, de la cizaña, de lo que Pablo y las Santas Escrituras y Dios llama fornicación. Primero de Corintios, capítulo 6, verso 19. El apóstol dice en esta carta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Es decir, que este cuerpo que yo poseo le pertenece a Dios. Él es el dueño. Jesús lo compró a precio de sangre para hacer su habitación por medio de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros? El Espíritu de Dios ha hecho de nuestro cuerpo su habitación. Y Pablo dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Le pertenecemos a Dios. Entonces, si este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, entonces debe de haber en nuestro corazón una actitud correcta para Dios, porque Dios no puede habitar donde está la inmundicia. Él habita donde está una alma, cuerpo y espíritu en pureza. Quiere la presencia de Dios, viva en santidad, viva en rectitud. Primero de Corintios 6:20 dice, claro, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Verso 21 del capítulo 12 de segundo de Corintios capítulo 12, verso 21, que cuando vuelva, dice el apóstol, me humille Dios entre vosotros. Quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de fornicación, de lascivia que han cometido. El apóstol sentía dolor, un tremendo celo con aquellos que estaban metidos en el evangelio, pero sin el evangelio estar dentro de sus propias vidas. Ellos estaban en el evangelio, pero el evangelio en ellos no estaba. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Y cuántos así se encuentran aún teniendo privilegios? Algunos son músicos y tomando cerveza. Algunos son músicos y teniendo otra mujer que no corresponde. Otros tienen otros cargos, son diáconos y aún todavía tomando la oportunidad Dios de darles puestos de calidad en la congregación, no se comportan como hijos de Dios. Recuerde que la ira de Dios les puede alcanzar de un momento a otro. Arrepiéntase de corazón. No es asunto de vivir la vida religiosa, es asunto de tener una buena relación directa con el Todopoderoso. En Gálatas capítulo 5, verso 19, dice el apóstol, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
Esos son pecados tremendos. En Efesios 5:3 también dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a gente santa. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, hay que hacerlas morir. No deben de estar viviendo esas cosas. Eso está en Colosenses capítulo 3, verso 5. Primero de Tesalonicenses 4:3 también dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no nos quiere fornicarios, si no nos quiere en esa condición, nos quiere especialmente, nos quiere en perfecta relación con Él, con temor y temblor le sirvamos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué propósitos tiene Dios? Que nos apartemos de toda fornicación. Ese tipo de pecado es odiado por Dios, es decir, toda clase de pecado. Pero hay una lista de pecados que Dios dice completamente, deshácete. Y de todos, el 100% de todos, porque todo pecado es pecado y lleva sus consecuencias a la destrucción a cualquier alma. Hay que escapar, hay que buscar a Jesucristo. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En ese tiempo de la iglesia de Éfeso se había descarriado, se habían descuidado, habían dejado que una mujer llamada Jezabel, que practicaba ciertamente el pecado de la fornicación, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una mujer idólatra, bruja, estaba infiltrada en la iglesia. Estaba enseñando, no es pecado que el pastor tenga otra mujer aparte de la que tiene. Los hermanos pueden tener las mujeres que puedan mantener. La doctrina satánica se había infiltrado ahí, mas el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se dice, profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios no quiere matar a nadie, Dios no quiere mandar a nadie al infierno, pero la gente testaruda no busca a Dios y Dios tiene que determinar y decretar juicio con los soberbios, con los que no se humillan delante del Todopoderoso. Dios no quiere matarlos, pero ellos buscan ciertamente, voluntariamente, que la ira de Dios los alcance y lo derriba. Y aquí dijo Dios a esa mujer, yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará cada uno según vuestras obras. Vemos a la luz de estos pasajes bíblicos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 21, comenzando con el verso 20, continuando hasta el verso 23. Dios dice que la arrojara en cama por estar enseñando doctrinas falsas, enseñando a fornicar. Mis amados, ¿te parece simple estar ahí sin casarte? ¿Te parece eso común y corriente? No te equivoques más. Ponte alerta a la verdad de Dios. Tiembla a la palabra. Ya llevas años con esa persona con quien estás junto. Debes casarte. Oh, es que
como que no me cuadra mucho esta persona, pero le estás dejando 2, 3, 4 y más hijos. Todavía sigues pegándole hijos y todavía dices que no la quieres, o viceversa. No quiero este hombre, por eso no me quiero casar. Pero bien que estás con ella, acostándote con esa persona o con ese hombre, de él comes y él es el padre de tus hijos. ¿Por qué no te quieres casar? Recuerda que el pecado de la fornicación a los 12 puede llevar al tormento eterno. Escapa, busca a Dios, honra a Dios. Él te quiere perdonar, te quiere salvar, te quiere bendecir. Ciertamente honra a Jehová con tu corazón en pureza y en santidad. Quiero interceder por aquellas personas que saben que Dios le habló de que Satanás es el que sembró la cizaña de la fornicación. Quiero interceder por usted. Quiero que usted reciba la fuerza, la buena voluntad de parte de Dios de arreglar su vida. Y entonces, de esa manera, usted derrota a su enemigo, el diablo, que lo engañó con la fornicación. Oh, amado Dios, gracias por aquellas almas que han sido, Señor, sacudidas y que reconocen, oh Dios, que han sido engañados por un enemigo. Ten misericordia, oh Dios, de los millones de personas que están engañados. Dios mío, haz que conozcan, oh Dios, el 100% la verdad y que se ciñan a la verdad, oh Dios, y escapen del engaño de la fornicación. Pido misericordia, Dios, perdona a tus hijos, perdona a tus hijas que han reconocido que han pecado delante de ti. Ayúdalos, oh Dios, a arreglar sus vidas. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración buscando el perdón, procure hoy arreglar ese asunto, el asunto de su fornicación. Vaya a la alcaldía más cercana que usted tenga, cásese, viva para Dios y usted nunca jamás se arrepentirá. Si usted da esos pasos, Dios estará agradado de usted, de que usted obedeció la palabra de Dios. Como usted pudo oír a través del estudio de ahora, ciertamente el pecado de la fornicación acarrea juicio. Que Dios le libre el 100%. Querido televidente, gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Deseamos que usted sea prosperado y bendecido poderosamente. Continuamos hablando en un próximo programa sobre este interesante tema. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.